Dios les bendiga, amados. Amén. Damos la bienvenida a todas las personas que están acá, que nos están visitando. Gracias por tu presencia, que es muy grato para nosotros que estés acá. Dios te hable, te bendiga y te guíe en esta bella mañana ya. ¿Qué tal si comenzamos entonces pidiendo al Señor que su palabra no sea revelada, amén, y nos haga crecer, nos afiance? Amado Dios, te damos muchas gracias por tu sacrificio, te damos muchísimas gracias porque nos has llamado a ser tus hijos, y estoy muy contento porque tú estás trabajando en nuestros corazones, tú estás aquí presente en esta mañana. Ruego en el nombre de Jesús que toda oposición, que toda cosa contraria a tu voluntad, Señor, sea echada fuera, y que tu gracia, que tu mismo Espíritu pueda estar en medio de nosotros. Llévate toda tensión emocional, llévate toda tensión espiritual, que todos estén dispuestos a escuchar al buen Maestro, a Cristo Jesús. Úsame, Señor, como un instrumento, un vaso para ti, que tú estés aquí. Te amamos mucho. Amén. Bueno, damos gracias al Señor porque durante toda esta serie que he podido estar compartiendo con ustedes, llamada El Viaje de la Fe, hemos hablado de que toda persona se inicia en su viaje de fe. Todo el mundo arranca ese viaje. Algunos lo agarran en el autobús equivocado. Comienzan su vida de fe montándose en adoración hacia otras deidades que parecen Dios, hacia otros ídolos que parecen ser Dios, pero realmente no lo son. Y sabemos que este viaje de la fe arranca con algo muy particular, con el llamamiento de Dios. Dios te llama. En el viaje de la fe hay un proceso en el que tú comienzas a crecer en él. Ese llamado se convierte entonces ahora en una relación de intimidad personal con Dios. Y no obstante, cuando tú estás hablándole a Él, creciendo en Él, Dios te muestra tus habilidades, te muestra tus capacidades. Y es entonces cuando inicia en tu viaje de fe las oportunidades de servir. Y te pones a trabajar en las cosas de Dios. Comienzas a buscar a ser parte de la maquinaria de trabajo de Dios. No solamente comienzas a servir, comienzas a crecer, enfrentas batallas para rescatar a otras personas que no tienen a tu Dios. Y te comienzas a ver unido a Dios, creciendo en Dios y a su vez trabajando con Él. Eso es maravilloso, hermanos. Pero hoy vamos a ver que en el proceso de tu viaje de fe, Dios también te perfecciona mediante la prueba. Porque Dios prueba tus prioridades. Vamos a ir a Génesis capítulo 22. Quiero que me acompañen. Vamos a estar toda la prédica en Génesis 22, versículos del 1 al 19. Vamos a leer los primeros 8 versículos y ver cómo en este viaje de fe Dios nos prueba a prioridad. Fíjense, vamos a leer allí. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y vio a lo lejos el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero
¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Fíjense lo que dice la Escritura en el libro de Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Amén. No importa si usted no cree en Dios per se. La realidad es que Dios es una persona y la realidad es que Dios existe y es el que mantiene todo el universo a cabo. Pero hoy quiero llevarte a través de la Biblia para que tú puedas ver la evidencia de que Dios está trabajando aún ya en tu vida, siendo creyente y siendo no creyente también. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y todopoderoso. Fíjense lo que dice Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, ese sí está ahí. Por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. En el viaje de la fe Dios está probando tu prioridad. Es una parte esencial. Dios quiere saber si tú estás de lleno con Él o de parte o en un porcentaje. Vamos a seguir adelante, porque lo primero que Dios hace en tu llamado de fe cuando comienza a probarte es pedirte que sacrifiques lo que más amas, pedirte que le entregues lo que más amas. No todo el mundo ama lo mismo. Hay personas que son apasionadas con sus esposas o esposos. Hay personas que son apasionadas y aman demasiado sus empleos. Otros son como Abraham y Sara, que como fueron estériles durante un 60% de su vida, y al final de su vida, siendo ya un par de ancianos, fue cuando Dios les dio la bondad de ser padres. Sara con 90 años, Abraham con 100 años, fueron padres. ¿Usted se imagina el amor que sentía Abraham por ese muchacho? Inmediato. Y Dios sabía, óigame bien, Dios sabía que Abraham amaba muchísimo a su hijo. Y Dios entonces fue a probar su corazón. ¿A quién le pidió Dios que sacrificara a su hijo, según lo que leímos ahorita de Génesis? Vamos a ver. Porque la fe, retrocedo un momento. Porque la fe involucra amar a Dios por encima de todo. Te lo voy a decir así, no podemos, óyeme, no podemos vivir en el Señor amando más a otra persona. Si tú tienes a alguien que es un cónyuge y lo amas desesperadamente, más que Dios, tú no puedes ser un creyente. O Dios te va a decir, tienes que agarrar a esa persona y ponerlo en el altar. Tienes que agarrar tu propio empleo y sacrificarlo en el altar. Tienes que agarrar tu profesión, tienes que agarrar tu sueño y ponerlo en el altar. Me impresiona aquí porque vamos a ir leyendo desde el 1 al 8 en Génesis 22. Dios entonces, pasado cierto tiempo, puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria, y una vez allí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Holocausto es una ofrenda de adoración, es una ofrenda de alabanza, es una ofrenda de gloria, es una ofrenda donde usted dice, esto es para ti, esto es lo mejor que te puedo dar a ti. Hay muchos tipos de holocausto, hay muchos tipos de sacrificio y no lo vamos a explicar todos en esta prédica, pero este en particular era uno de adoración. Adoración es cuando usted le dice a Dios y hace por Dios todo aquello que usted le apasiona, todo aquello que Él representa para su vida. Dios entonces ordenó detalles específicos de la adoración. Muchos queremos adorar a Dios con áreas en nuestra vida inconstantes. Dios dice que es el íntegro. Muchos queremos todavía estar abrazados a cierto tipo de pecados y queremos glorificarle. Pero Dios tiene su norma en la Escritura. Muchos queremos seguir siendo malos y venir a adorar a Dios. Malos, pastor, yo no he matado sino cucarachas en mi vida.
Sí, pero eres malo cuando premeditas mentir. ¿Cómo Abraham? Eres malo y amas el mal cuando sabes que legalmente no se puede sobornar a un ente para movilizar una cuestión y tú sobornas. Julio, pero es que estaba apurado y el fiscal me estaba presionando. Yo lo que le di fueron 20.000 bolívares. Eso es malo. Y venimos aquí, alzamos nuestras manos. Sí, está chévere adorar a Dios. Pero el holocausto representa que adoras a Dios en pleno, 100%. Gloria a Dios por ese amén. 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 A Dios no le gustan las apariencias, hermano. Dios no es un aceptador de hipocresía. Él no funciona así. Él es perfecto. Dios sabía que Abraham se estaba pasando, pero Abraham amaba más a Dios que a todas sus posesiones, que a todas sus riquezas, que a todos sus bienes. Amaba a Abraham más a Dios ahora y lo iba a probar que a su propia esposa. Pastor, por ahí dice que le dio a su hijo, sí. Pero agarre y póngase el caso que usted tiene su único hijo, como es mi caso, y Dios le habla y le dice, mira, agarra a tu niña, llévala y sacrifícala y adórame de esa forma. Y yo agarro y le digo, voy a pasear con Sara, mi amor. ¿Y qué tal? Y dice, ¿para dónde vas? ¿Y cómo va a ser el paseo? No, vamos a adorar a Dios. Usted sabe lo que estaría sintiendo Abraham por dentro al no poderle decir, porque Dios no le dijo que le dijera, y eso empieza a hablar de tu liderazgo. Muchos de ustedes, los hombres, y me incluyo, Dios nos dice algo y ahí mismo se lo queremos decir a la esposa, al primo, al pastor, al cuñado, y tienen que tener cuidado cuando Dios te habla a ti. Porque Dios cuando te habla a ti te da detalles y usted tiene que cuidar los detalles. ¿Qué le dijo Dios? Me vas a ir a adorar en el monte Moria. ¿Y el sacrificio quién va a ser? Al hijo único que tú tienes, a quien tanto amas. Y no le dijo Dios, y luego ve y cuéntale a Sara lo que vas a hacer. Dios es sabio, hermano. Capaz que Abraham le va y le dice a Sara, y Sara le dice, a Isaac no me le das cuchillo, no me vas a matar a mi hijo. Abraham, ya no te voy a poder dar más. Ustedes saben cómo se complica la cosa, ¿verdad? Los casados entienden bien esta ilustración. Pero Abraham amaba a Dios por encima aún de su esposa y de su hijo. Fíjense, quiero que lo lea usted mismo en su Biblia. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó la leña para el holocausto y junto con él y dos de sus criados tomó a su hijo Isaac y se encaminó hacia el lugar que Dios le había señalado. Fíjense, Dios le pidió el único hijo que tenía, al que tanto amaba. Abraham no se hizo el loco. Abraham no dilató el proceso. ¿Qué hizo Abraham? Me impresiona. Madrugó. Se levantó de mañanita. Ensilló el asno, cortó la leña, preparó todo, agarró a uno de sus criados y le dijo, Isaac, vente y nos vamos. Hermano, cuando Dios le habla a usted una pregunta, ¿usted acelera el proceso de Dios? ¿Va emocionadamente a cumplir ese plan? Una cosa es madrugar para sacar un documento, pero otra cosa es madrugar para sacrificar a tu hijo. Oye, pastor, pero es que yo no me he bautizado, porque usted sabe, yo soy medio sinvergüenza y todavía me da cuenta. Hermano, cuando se termine esta prédica, salga corriendo y pídale a un diácono que le preste una de esas batas y se bautiza hoy ya. Dejen de tratar de jugar con Dios, de dilatar el proceso de Dios. Su vida eterna está en juego. Abraham se fue corriendo a adorar a Dios de mañana, madrugó. Yo me imagino, yo no sé si usted entiende, pero yo fuese Abraham, yo no hubiese dormido esa noche bien. Yo oro esa noche. Digo con Abraham porque yo solamente tengo una sola hija y me identifico completamente con ella. Y es un proceso bastante doloroso, pero es un proceso que lleva a decirle a Dios, tú estás por encima de mis sentimientos. Se dispuso a adorar a Dios junto con quienes, dos de sus criados y su hijo Isaac, y se encaminó hacia el lugar que Dios le había dicho. Seguimos leyendo versículos 4 y 5, entonces
En el tercer día, versículo 4, Abraham alzó vista y vio de lejos el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Subraya ahí, para adorar a Dios. Y luego regresaremos junto con ustedes. Abraham sabía que iba a sacrificar a su hijo y de todas formas él le dice: pero vamos a volver los dos después. Tome en cuenta eso. Abraham tomó la leña del holocausto y se la puso a Isaac para que la llevara. Y su hijo, por su parte, cargó con el fuego y con el cuchillo, y los dos siguieron juntos de camino. Fíjense algo interesante aquí. Cuando nosotros estamos adorando a Dios, nunca adoramos a Dios solo. Por eso la comunidad de la iglesia tratamos de adorar al Señor en grupo, en familia. Está el ministerio, está la célula, está el ministerio de pueblos comunicales, está el ministerio de jóvenes, está el ministerio de niños. Juntos lo adoramos. Pero hay momentos particulares de adoración donde usted tiene que decirle al resto del mundo que lo acompaña: quédate aquí, yo voy al monte a estar a solas con Dios. Y en ese lugar donde tú vas a estar a solas con Dios, solo pueden haber personas claves. Jesús lo experimentó. El maestro, cuando estaba en el Getsemaní, dice que fue con todo su grupo de discípulos, pero entonces después tomó a Juan, Jacobo y a Pedro y les dijo: ustedes acompáñenme que voy a orar. Porque sabía que podía confiar en ellos y podía decirles a ellos: tengo miedo hasta la muerte y necesito orar. Pero me impresiona Abraham, porque cuando Abraham está tomando esa decisión, viene el sabio Isaac, como buen muchacho, muy inteligente, dice: papá, un momentico, yo tengo la leña, tú tienes el cuchillo, está el fuego y el cordero. ¿Qué hubiese hecho usted? El cordero. ¿Cuál cordero? ¿Cuál cordero? En el sacrificio vamos a adorar. Eso significa de que ya él sabía cuál era el proceso de adorar. ¿Usted me entiende? La Biblia no lo dice, pero sabía Abraham, y Abraham lo hemos visto en todas las prédicas, investigando su vida, que él adoraba a Dios y levantaba altares de adoración en muchos lugares. ¿Se acuerdan que lo dijimos? ¿Qué quiere decir esto? Que Isaac sabía adorar a Dios con su padre. Amén. Hermano, el mejor líder de adoración no es el que viene y toca y canta los domingos. Hermano, eres tú. Tus hijos te deben ver alzar las manos al Señor todos los días. Tus hijos deben ver tu integridad espiritual, que tú amas a Dios. Porque sabes, ellos no te van a acompañar a adorar jamás si tú no eres íntegro. Ellos saben cuando tú y mamá están bravos. Sí, pastor, pues, por supuesto. Y ellos saben cuando es tu culpa. Y te lo dicen. Me pasó. Mi hija me dijo: mami está triste. Y es por ti. 3 años, hermano. Muchas veces tú exiges: hijo, tienes que aprender a pedir perdón, y usted no le pide perdón a nadie, ni al Señor. Usted se confiesa sola y con las puertas cerradas. Adoración va ligado a integridad. Adoración va ligado a reconocer. Adoración genuina. Y Julio, pero ese muchacho no era rebelde, eso era un ángel. Bueno, eso lo dice usted, no creo que sea un ángel. Se lo llevó al monte. Si hubiese sido Isaac, hermano, yo peleo con papá. Porque empiezo a sacar cuentas, porque más adelante, fíjense, versículo 6, Abraham no pudo decir más nada, sino: hijo del cordero, lo proveerá Dios. Esa es la primera vez que aparece en la escritura, en toda la Biblia, una frase que cantamos hoy: Jehová Jireh. La primera vez que Abraham le puso un nombre a Dios. La primera vez que aparece Yahvé Jireh, según la escritura, es esa parte. Y no se refería como dicen los falsos enseñadores o profesores de la Biblia,
Jehová Jireh va a llenar tu dinero, tu casa de dinero, de provisiones. No, fíjense, Jehová Jireh significa Dios va a proveer el cordero para sacrificar y adorar a Él. Profundo. Lo voy a repetir. El único cordero que podía quitar todo el pecado del mundo, solo lo podía proveer Dios. Amén. Amén. Hermanos, y cuando viene Abraham y trae su propio hijo al altar, dice la Escritura que lo agarró, preparó el altar y lo puso, tomó el cuchillo en la mano y lo iba a degollar. Entonces el ángel del Señor gritó: Abraham, Abraham, no lo hagas, no lo hagas. Vaya conmigo por favor a Hebreos 11. No se lo puse en la lámina porque quiero que lo lean en su propia Biblia. Hebreos 11, versículo 17 al 19. Amén. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Wow. Es decir, mientras Abraham tenía el cuchillo en la mano a punto de degollar a su propio hijo a fin de probarle a Dios que lo amaba, que lo glorificaba, que Él estaba por encima de todo, que su prioridad máxima en la vida era agradarlo a Él, Dios se sintió agradado y le dijo: no lo hagas. No lo hagas. ¿Por qué? Vaya a Génesis, rapidísimo. Génesis 9. Persigue. Ahí. Dale otro, por favor. Muy bien, déjalo ahí. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Y después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios por encima siquiera, porque no te has negado a darme a tu único hijo. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera has negado a darme tu único hijo. Y Abraham alzó la vista en un matorral de un carnero enredado por los cuernos. Y fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Y a ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee, Jehová Jireh. Abraham en ese momento, él no lo sabía, pero en ese momento Abraham se convirtió en un reflejo de Dios. El único que iba a dar a su hijo unigénito para que todos recibieran perdón era Dios. ¿Y saben qué humano estuvo dispuesto a hacerlo también? Abraham. Por eso Dios amó a Abraham de una manera sobrenatural. Por eso Dios llamó a Abraham su amigo. ¿Por qué? Porque lo amó por encima de muchas cosas. Ahora yo quiero que usted piense en esta verdad para usted mismo. ¿Qué tal y si Dios le habla y le pide algo valiosísimo? Dame tu ministerio. Dame a tu hija, dame a tu hijo.
dame tu trabajo. Yo quiero que tú cambies de ser ese trabajo para que puedas dedicarme más tiempo a mí, a mi obra, a mi cosa. Yo quiero que tú renuncies a tal cosa. Yo quiero que tú renuncies a tal obligación. Porque cuando Dios comienza a pedir eso, usted tiene que comprobarse a usted mismo si realmente es un adorador de palabras o es un adorador de vida. Dios es tan chévere, tan excelso, que cuando el ángel paró el proceso, se escuchó el ve, y el cordero apareció. Abraham toma el cordero, lo pone sobre el altar que él mismo había construido y lo sacrifica. Y ahora vamos a mirar a Isaac. ¿Qué miraba a Isaac? ¡Wow! Yo iba a hacer el sacrificio. ¡Wow! El ángel paró todo esto. Y como mi papá había dicho, apareció un cordero provisto por Dios y ahora lo está sacrificando. La Biblia no dice que él desató a Isaac. Isaac estaba a un lado del altar y viendo todo el proceso y viendo la adoración a Dios. ¿Quién dijo que Abraham no sufrió en ese proceso? ¿Quién dijo que Isaac no lloraba y decía, papá, por favor, no me mates? Papá, por favor, no lo hagas. ¿Quién dijo? Voy a hacer otra pregunta. ¿Quién dijo que la fe es sencilla? ¿Quién le mintió a usted? El Evangelio duele. La fe en ese proceso donde usted sacrifica todo lo que usted más ama en el altar a Dios, un altar que usted debe ir edificando y debe ir construyendo con su propio corazón, con su propia fuerza, duele. Y es justo en ese momento donde su fe comienza a ser perfeccionada y donde su fe comienza a ser resplandeciente, agradable a Dios. Santiago 2, 21 al 24. Vaya usted con su Biblia y lo lee, por favor. Los versículos clave no los estoy poniendo en la lámina por una simple razón. Yo quiero que usted lo lea con sus propios ojos, en su propia Biblia. Y si tiene la oportunidad de rayar su Biblia, de marcar su Biblia y meditar en estas verdades eternas cuando usted se va a su casa, mejor aún. Fíjense, 21 al 24 del capítulo 2 de Santiago, dice así la Escritura. Llegamos. Amén. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Y fue llamado amigo de Dios. Justo en ese momento, cuando no pasó lo que el sacrificio, su fe se perfecciona. Dios dice, ¿sabes qué, Abraham? Tú eres ahora un hombre justo, porque tu fe en mí sobrepasa todos los límites. ¿Saben? Abraham no tuvo miedo de matar a su hijo. Y le voy a decir por qué. Porque él sabía que si lo mataba, ya Dios le había dado a él una promesa. La promesa era esta: te voy a bendecir y por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿A través de quién? De Isaac. Abraham pensó, yo lo voy a sacrificar, voy a adorar a Dios por encima de todo, y Dios lo va a levantar de los muertos. Él puede hacer eso y mucho más. Impresionante. No vino un profeta de Dios a decirle, sacrifícalo, que él resucita. No vino. No tenía ningún versículo de la Biblia que apoyar que Dios le había hablado. No había Biblia para que lo hiciera. Pero, impresionante. Abraham realmente amaba a Dios y le creía por encima de todas las cosas. Ahora, usted se pregunta, Julio, pero, en este momento en que esa enfermedad horrible llegó a nuestra familia, esa enfermedad es un momento, es una ocasión donde Dios puede derramar su gloria y puede probar tu corazón y tu fe puede así madurar y crecer.
No te garantizo que la enfermedad se vaya, no te garantizo que la persona se salve. Sí te garantizo que cualquiera de las cosas que acontezcan, tú no vas a ser el mismo, ni la misma. ¿Por qué? Porque Dios te va a hacer perfeccionado, te va a purificar de una manera diferente. Hay cosas que Dios no puede hacer al aire libre, tiene que hacerlas íntimas, como en este caso. Tiene que hacerlas íntimas. Y quiero que usted vea algo, porque Lucas 1:37 declara: para Dios no hay nada imposible. Para Dios, Dios puede todo. Ahora, el punto no es Dios, el punto es usted. ¿Qué cree usted que Dios no puede hacer? ¿Qué cree usted? No, pastor, es que Dios no puede hacer eso es muy difícil. ¿Cómo va Dios a romper la burocracia en este país? Hermano, Dios puede hacer todo. Contaba un pastor una anécdota que es bastante chistosa. Yo no creí en eso y se lo confieso. Él iba a predicar de un estado a otro, en los Estados Unidos, y estaba justo en la mitad de la carretera. La mitad de la carretera, o sea, justo en la mitad del trayecto. Y el carro se descompuso extrañamente y se le apagó el carro. Y no pasaron los policías, no pasó la grúa, no pasó nadie a ayudarnos. ¡Qué horrible! Voy a llegar tarde a la prédica y el Espíritu de Dios me dijo: ora por el carro. Señor, es un carro, esto es mecánico, esto no tiene alma, esto no siente. Y el Espíritu le dijo: ora por el carro. Bueno, se puso terco, pero después de media hora de pelear con Dios, bueno, voy a orar por el carro. Puso las manos en el volante: Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que arregles este carro, yo no sé qué tiene. El carro estaba apagado, tiró la llave, ¡brum! Prendió el carro. Llegó a tiempo a la prédica. Dio su prédica, el Señor hizo algo maravilloso allá, ministró a esa iglesia, y de vuelta, él le decía: Señor, yo no entiendo qué pasó. Y Dios le dijo: lo que pasa es que hay áreas en tu corazón donde tú no crees. Necesitas crecer. Cuando volvíamos mi esposa, mi hija y yo de visitar a Tibio de Barrancas, nos pasó algo similar. Yo de terco no le puse gasolina en Barrancas porque había mucha cola y no quería hacer la cola. Así que Barrancas queda entre Tucupita y Bolívar y Monagas. Y yo tenía que ir de Barrancas al Tigre. Son unos cuantos kilómetros, son unos 400 y pico kilómetros. Yo tenía medio tanque en el carro. Y nos lanzamos de Barrancas al Tigre. Y yo: no, si llega, este carro es muy duro, usted sabe cómo se pone. Y me fui para Barrancas. De Barrancas salimos para el Tigre, conté los pueblitos, pam. Justo a dos pueblos, justo antes de llegar al Tigrito, se prende la luz roja de la gasolina. Y yo, solo 2 veces me ha ocurrido en mi vida, y esa fue la segunda. Y yo, no le dije nada a mi esposa, y ella sí me empezó a ver medio tenso. Yo me hacía el loco y adoraba al Señor ahí en la música, y decía, en mi mente yo venía orando, Señor, que no se acabe la música. Y yo decía: Señor, tú puedes hacer que el carro llegue. Te pido que el carro llegue, te pido que el carro llegue. Y cada vez la aguja moría, ¿verdad? La aguja. Llegamos al Tigrito milagrosamente y nos paramos en el Tigrito, pero ahí no había bomba, había que meterse por otro pueblo y me daba miedo meterme a ese pueblo y quedarme en el pueblo. Por lo menos en la principal, alguien me auxiliar. Llegamos a una casucha de esas donde venden cositas, ¿no? Y yo le pregunto: Señor, ¿dónde puedo conseguir gasolina aquí? Mira, yo vendo gasolina, pero ya la vendí toda. Pero decía: no le queda un restrojo, un poquitico, que sea, no sé, un vasito de gasolina. Y él me dijo: bueno, déjeme ver. Y se dio su onda. Sale con una pimpina y me dice: esto tiene una migajita. Tenía como, no sé, tenía como 4 vasitos de gasolina, se podría decir. Agarré una carpeta. Entonces le dije: bueno, no sabía cómo hacer la cosa esa que uno chupa con una manguera y lo mete, tragué gasolina como un bobo. Y dije: ya va. Estaba tenso, estaba preocupado en medio del camino. Agarré una carpeta, hice un embudo, ¡fu! Y por fin sirvió a la universidad de mi vida.
se le quitó la lucecita, pero una migajita, hermano, una migajita. Voy a traer un vaso para ilustrar. Justo estábamos como a 200 kilómetros del Tigre y se prende la condenada luz otra vez. Y ahí sí oramos, en el nombre de Jesús, Carlos, tú llegas porque llegas. Llegamos al Tigre. Llegando al Tigre, cuando usted viene allá para acá, lo primero que veo es una bomba. Yo adoré a Dios en la bomba. Allá nos metimos y echamos gasolina. Y me di cuenta de que Dios puede hacer que los carros funcionen. ¿Qué cosas cree usted que Dios no puede hacer? Allí es donde Dios se va a evidenciar para usted. Allí es donde usted va a decir, pero, wow, Dios, yo te adoro porque tú sobrepasas lo que yo entiendo. Lo más difícil ya Dios lo hizo. Dios proveyó a Jesús, su único hijo, para que usted y yo nos conozcamos al Padre y podamos venir a Dios. Y termino con esta predicación. Dios juró por sí mismo bendecir a Abraham. No va a haber a Dios jurando más en la Biblia. Esta es la única vez donde Dios hace eso. Yo juro por mí mismo que te voy a bendecir como te lo dije, hermano. Léalo en su Biblia. Eso sí está ahí, hermano. ¿Sabes? Tu fe involucra que tú hagas tu responsabilidad para que Dios entonces haga lo sobrenatural. Si Abraham hubiese puesto en el altar a su hijo, Dios hubiese provisto el cordero. Y termino diciéndote que la fe, que tiene como prioridad suprema la adoración a Dios, es bendecida sobrenaturalmente por Dios. Génesis 22, del 16 en adelante. El Señor, me voy por el 15, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Y Abraham regresó a su tierra donde él estaba ubicado. Me impresiona esto, Dios juró bendecir. ¿Se acuerda que le dije en Gálatas capítulo 3 que todos los que hemos puesto nuestra fe en Dios seremos bendecidos con la misma bendición de Abraham? Esa bendición nos ha alcanzado hoy y nos seguirá alcanzando y nos seguirá alcanzando generación tras generación tras generación. Pero tú tienes que perseverar en tu fe. ¿Sabe? Hay personas de nuestra congregación, tal vez una de ellas es usted, que ha estado dilatando el proceso de Dios con su vida. Algunos entramos en ese calor ferviente de la prueba, viendo la prueba cara a cara, sintiéndonos débiles por un lado, pero adorando a Dios por otros. Y Dios dijo, sí, creciste hijo, creciste hija. Hablaba con una hermana que está venciendo el cáncer, ya lo venció para la gloria de Dios. Le decía, pastor, es sorprendente, no hay rastros. Hablaba con la hermana Blanca y me decía, pastor, es sorprendente, no hay rastros de nada de cáncer. Porque fueron alcanzados por la bendición. No solo son salvos, son bendecidos. Dios está en medio de ellos, su hogar ha cambiado. Y su obediencia de no apartarse del Señor, sino de permanecer en Él, en el caso de Abraham, bendijo a todas las naciones de la tierra. Eso quiere decir que Dios va a extender su amor y su gloria y su gracia sobre ti y va a alcanzar a tus compañeros de trabajo y va a alcanzar a tus suegros y va a alcanzar también a tus hermanos y va a alcanzar a todos aquellos que te rodean por causa de tu obediencia y tu fe creciendo. Amén. El viaje de la fe. ¿En qué etapa del viaje vas? Los músicos pueden pasar. ¿En qué etapa del viaje vas tú? Hay personas que Dios les está diciendo, dame tu ministerio, llegó tu tiempo.
Es hora de que delegues tu ministerio a otro líder. Señor, ¿y qué voy a hacer yo, Padre? Si tú me llamaste a predicar aquí, tú me llamaste a hacer esto, adórame con tu ministerio, yo me encargo del resto. Dios va a bendecirnos sobrenaturalmente, pero usted tiene que entregar lo que tiene en las manos. Usted tiene que entregar lo que tiene en el corazón. Fíjese, ¿entiende usted que Dios desea ser la prioridad suprema en su corazón? ¿Está dispuesto a entregar lo que más ama a fin de adorar a Dios? ¿Cuenta usted con la decisión de servir a Dios y usa la fe de combustible en cada área de su vida? ¿Está siendo un modelo de adoración, sacrificio, obediencia para tus hijos, para tus compañeros de trabajo, para tus empleados, para tus amigos? ¿Estás construyendo un altar de adoración a Dios? ¿Estás invirtiendo lo mejor de ti y tu familia en la adoración genuina a Dios? ¿Entiendes que tu fe te va a exigir todo de ti? No el 20%, hermano, no un 40%, todo. Dios lo quiere usted por completo. Y uno se llega a preguntar, pero es que eso es lo que no me cuadra, porque uno tiene que entregarse al Señor completo, por supuesto. ¿Acaso Jesús murió en la cruz de brazos nada más? ¿Solo se crucificaron los pies o las orejas del Maestro? Todo, Él murió completo, hermano. Completo. No se puede ser cristiano de medio. Completo, completo, completo. ¿Qué te impide vivir una aventura de adoración a Dios y pagar el alto precio para que tu fe crezca? Pastor, es que yo no he disfrutado la bendición de Dios. Y te voy a decir esto: no la disfrutarás hasta que Dios no vea tu obediencia. Pastor, es que siempre he luchado para que las cosas vayan bien y sabes que estoy cansado de que no vayan bien. Bueno, con fe, con sacrificio, con adoración, usted permanezca obedeciendo, no importando lo difícil que se ponga. No lo dije, pero el lugar de adoración no era un hermoso jardín como la estancia, era un monte. Y para aquel entonces Abraham tenía 100 años y de él. Es decir, es posible que tuviese 112, 115, mínimo 112. Y hay que verle la cara con 112 años, subir un monte con leña, con fuego y esforzarse para llegar a un lugar donde tú puedas adorar a Dios. Ahí descubres otra verdad de la fe. Para adorar a Dios necesitas esforzarte y sacrificar hasta que te duela. Amén. Vamos a orar. Los músicos pueden pasar. Si tú estás aquí por primera vez y esta verdad, el Señor ha hablado a tu corazón, hoy es tu tiempo de que vengas a Él. Le digas, ¿sabes qué, Dios? Yo sé que me estás llamando. Yo sé que quieres que deje el alcohol, pero no puedo. Yo sé que quieres que deje la droga, pero no puedo. Yo sé que quieres que deje algo y no puedo. Yo te voy a decir, es verdad, no puedes sola. No puedes sola. Pero tú hoy puedes decirle a Jesús, Señor, yo te necesito. Yo quiero que me des del cordero de vida. Si tú has sentido ese llamado, yo quiero invitarte a que pases. Quiero orar por ti. Yo sé que tú estás aquí por primera vez. Cuando preparaba este mensaje, Dios me habló de ti. Dios me dijo, voy a poner personas que nunca han oído mi mensaje y quiero que los llames. Quiero que les digas que se acabó el momento de pelear con la vida, que yo quiero llamarlos y hacerlos mis hijos. Tú estás aquí, yo quiero orar por ti. No te resistas, porque es el amor de Dios el que te está abrazando, el que te está atrayendo. El Cordero de Dios, dice Juan, los atraería hacia Él. Si Él está hoy aquí diciendo, ven, ven. Yo voy a orar.
Si te da pena pasar al frente, me voy a parar al final. Puedes pararte al final y juntos oramos. Padre amado, te doy la gloria porque nos has permitido caminar contigo, nos has permitido conocer tu corazón. Hoy queremos sacar lo que hay dentro de nosotros. Señor, tal vez es nuestra profesión. Señor, tal vez es nuestro estatus, nuestro estilo de vida, tal vez es nuestro esposo. Ayúdanos a agarrar todas esas prioridades y ponerlas delante del altar y glorificarte, Señor. Poder decirte, Padre, tú estás por encima de todo y yo no entiendo por qué me lo pides, pero ¿sabes qué? Aquí está. Recibe la gloria, Señor. Haz lo que tienes que hacer. Yo te pido que consueles el corazón, amado Espíritu de Dios, de tus hijos que están luchando, que están siendo probados hoy, que están siendo, Señor, esforzados hoy, que están tal vez subiendo el monte con cansancio, con frustración, con soledad. Pero aunque estén solos, Señor, caminando hacia el monte, tú estás en el altar esperando. Que en el nombre de Jesús reciban un aliento de lo alto. Que en el nombre de Jesús tú les brindes, Señor, sanidad, perfección de su fe. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús.